Mi novia y yo nos mudamos recientemente a nuestra nueva casa. Sinceramente, es el hogar con el que siempre habíamos soñado. El lugar perfecto para nosotras. Tenemos una gata llamada Bella, a la que rescatamos juntas. Así que todo se sentía perfecto cuando llegamos. El único punto negativo al principio era la casa de nuestra derecha. Parecía abandonada. El dueño había empezado a renovarla, pero nunca terminó. La disposición de las casas es tal que a nuestra derecha hay un espacio que sirve como entrada a nuestro jardín trasero y, justo al lado, está la entrada al jardín trasero de la casa abandonada. No hay una cerca que separe ambos jardines, ya que el dueño la quitó para instalar una nueva, pero nunca completó el trabajo, dejando ambos jardines con acceso abierto. Detrás de la casa abandonada hay otra propiedad, separada por una cerca. Por lo que podíamos ver, allí vivían varios hombres jóvenes. Ocasionalmente, cuando regresábamos a casa, los veíamos atravesar el jardín trasero del vecino para llegar a la calle principal. Al principio, no le dimos importancia. Pensamos que quizá conocían al dueño y tenían permiso. Avanzando hasta nuestra primera noche en la nueva casa. Estábamos sentadas en el jardín trasero, disfrutando del espacio, y, por simple curiosidad, miramos hacia las casas que estaban detrás de la nuestra. Fue entonces cuando notamos a un hombre mirándonos fijamente desde una ventana. No intentaba ocultarse, lo hacía de manera muy evidente. No tenía ninguna expresión en el rostro, y la habitación estaba a oscuras, lo que hacía que todo fuera aún más inquietante. Asumimos que simplemente tenía curiosidad por sus nuevas vecinas, pero después de media hora de esa mirada vacía y constante, decidimos entrar a la casa. Los días siguientes fueron normales. Yo fui a trabajar y mi prometida siguió desempacando. Una noche, decidimos volver a sentarnos en el jardín. Estaba oscuro, pero disfrutábamos mirar las estrellas y tener conversaciones profundas, hasta que escuchamos que se movía la cerca improvisada, hecha con tablas de madera. 3 hombres aparecieron ahí, de pie, mirándonos fijamente. ¿Están bien? Pregunté, sabiendo que no se irían si no decía algo. El que parecía más joven, de unos 29 años, sostenía una bolsa grande y no teníamos idea de qué había dentro. Nos ofreció unas pastillas robadas para lavar platos, que rechazamos. Hice una broma porque la situación se sentía muy incómoda. Él sonrió y dijo, «Está bien», y entonces se fueron. Lo que más me impactó fue la manera en que simplemente entraron a nuestro jardín, sin decir nada, como si tuvieran todo el derecho de estar ahí. Volvimos a entrar pensando que había sido algo aislado, pero a partir de ahí, todo empezó a empeorar. Comenzaron a meterse en nuestro jardín con más frecuencia y a comportarse de formas que claramente buscaban intimidarnos. Entraban a la casa de al lado, levantando la cerca que separaba los jardines traseros y pasando por ahí. Me olvidé de mencionar que mi novia y yo tenemos ambas 20 años. Así que la idea de que estuvieran intentando intimidarnos a 2 mujeres jóvenes fue lo primero que se nos cruzó por la cabeza. Un día, mientras estaba limpiando la sala del frente, 2 policías pasaron por el costado de nuestra casa y entraron al jardín de la casa abandonada. Levantaron la cerca y miraron alrededor durante unos minutos antes de irse sin decir nada. Me pareció extraño, pero seguí con mi día, suponiendo que tal vez los vecinos de atrás eran problemáticos. Unos días después, la policía tocó nuestra puerta. Nos explicaron que la casa detrás de la nuestra ahora estaba desocupada. Los hombres habían sido expulsados por comportamiento antisocial, al parecer, no solo con nosotras, sino también con otros vecinos. Honestamente nos sentimos aliviadas, aunque todavía no habían hecho nada físico. Eso significaba que no tendrían oportunidad de que la situación escalara. Seguimos acomodándonos en la casa, pero un día, mientras yo estaba en la bañera, escuché un golpe fuerte afuera. Me vestí rápidamente y corrí a buscar a mi novia. La encontré grabando algo desde la ventana del cuarto de invitados que da al jardín de la casa, ahora vacía. Le pregunté qué estaba pasando, pero me hizo callar. Después de un momento, me explicó
Un hombre que nunca habíamos visto antes señaló hacia la ventana de nuestro dormitorio y, cuando ella lo notó, corrió a toda velocidad hacia nuestra casa. Probó la manija de nuestra puerta al pasar. Luego volvió corriendo al jardín, levantó la cerca rota y empezó a golpear todas las ventanas de la casa vacía. Llamamos a la policía de inmediato. Vinieron, vieron el video, tomaron nuestra declaración y se fueron. Estábamos en shock. ¿Por qué intentó abrir nuestra puerta y luego entrar en esa casa? ¿Qué estaba planeando? Unas noches después, mientras estábamos en la cama, escuchamos silbidos, el tipo de silbido que algunos hombres usan para acosar a mujeres. Eran las 2:16 de la madrugada. Escuchamos en silencio y luego oímos a alguien golpear suavemente nuestra ventana. Aterradas, revisamos las cámaras, pero por alguna razón no habían grabado nada. Déjenme aclarar algo antes de empezar, Ann. Sé cómo va a sonar todo esto. Paranoico, desequilibrado, delirante. Pero les juro por mi vida que todo lo que estoy a punto de contar es completamente real. Todo empezó con un rostro, o más bien, con varios rostros que se veían apenas incorrectos. Hace 3 meses terminé una relación con mi ex, Caleb. Estuvimos juntos casi 2 años. Y la ruptura, sinceramente, ya se había tardado demasiado. Caleb no era violento, ni nada por el estilo. Nunca me golpeó, pero era controlador y posesivo de una manera muy sutil. Calculadora en quizás la peor clase. Hacía cosas como controlar cuando usaba mi celular y luego interrogarme sobre lo que había hecho en el día para ver si le daba la misma respuesta 2 veces. Después de dejarlo, cambié mi número, desactivé mis redes sociales e incluso me mudé de departamento. Creí que por fin estaba a salvo, pero entonces apareció la barista. Era un martes por la mañana. Pasé por una pequeña cafetería cerca de mi nuevo departamento, a la que solo había ido 1 o 2 veces antes. Cuando me acerqué al mostrador, la barista, una chica de mi edad, me sonrió, pero algo en su expresión me hizo dudar. Inclinó la cabeza y dijo un buen día, Sunshine. Me quedé helada. Ese era el apodo que Caleb usaba conmigo. No era uno común. Solía decirlo de forma sarcástica cuando yo estaba molesta, como, ¿qué te pasa, Sunshine? Le encantaba provocar. Decidí ignorarlo. Quizás era solo una coincidencia, pero volvió a suceder. Unos días después, pedí un viaje en una app para ir al trabajo. El conductor era diferente al habitual. Un hombre mayor, de unos 50 años. No paraba de mirarme por el espejo retrovisor, como si intentara reconocerme. Y entonces me preguntó si alguna vez había descubierto de que estaba huyendo. Lo dijo de la manera más casual posible. Yo solo atiné a decir que él se rió entre dientes y negó con la cabeza, como si yo fuera parte de un chiste interno que no entendía. Caleb me había dicho eso una vez, palabra por palabra, después de que le dije que necesitaba tiempo para encontrarme a mí misma. Se inclinó hacia mí, muy serio, y me preguntó, ¿alguna vez descubriste de qué estás huyendo? Ahora, 2 desconocidos habían repetido exactamente lo mismo, y siguió pasando. Una mujer en el supermercado chocó conmigo y me susurró al oído, no podés simplemente desaparecer. Un hombre en la calle, al pasar a mi lado, dijo, todavía llevas el pelo así. Otra persona, alguien que trabajaba en mi edificio, comentó, siempre te gustó esta canción, mientras tarareaba la misma melodía que Caleb ponía cuando discutíamos. No eran sus rostros lo que me aterraba, era la forma en que me miraban, como si me conocieran, o al menos creyeran hacerlo. Todos tenían caras diferentes, pero sus ojos compartían la misma expresión. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca. ¿Qué otra explicación podía haber? Así que hice algo de lo que no estoy orgullosa. Contacté a Caleb, pero no directamente. Le envié un mensaje a su hermana. Le pedí que le dijera que parara. Pensé que tal vez había contratado a un detective privado. Quizás me estaba siguiendo o moviendo hilos, contándole cosas a la gente sobre mi Ansol. Quería que terminara. Ella me respondió al día siguiente
No sé de qué estás hablando. Caleb está en rehabilitación. Lleva 6 semanas ahí, sin teléfono. No le creí. Pensé que lo estaba cubriendo, hasta que una semana después, vi una foto que ella publicó en Facebook, en que Caleb se veía pálido, demacrado, sosteniendo una de esas fichas de un día sobrio. Así que no podía ser Caleb, o al menos, no directamente. Esto que les voy a contar es aún más aterrador. Quienquiera que haya sido debió irse poco después, porque los ruidos se detuvieron. Estábamos demasiado asustadas como para dormir. Así que, al día siguiente, fuimos a casa de mi mamá y nos quedamos allí. Cuando regresamos a la mañana siguiente, notamos que nuestro timbre con cámara Ring había sido arrancado y dejado en el suelo. La tarjeta S había desaparecido. Alguien claramente había vuelto y sabíamos quién había sido. ¿Quién más podría ser? Llamamos a la policía otra vez y nos dijeron que mantuviéramos todas las puertas y ventanas cerradas. La mujer que nos atendió por teléfono incluso dijo que quitar la cámara podía ser una señal de que estaban planeando algo, lo que nos aterrorizó aún más. Pero al menos fue honesta. Los silbidos, los golpes y los intentos de volver a entrar a la casa continuaron durante semanas. Hicimos múltiples denuncias policiales. Nunca volvieron a intentar forzar nuestra puerta, así que esperamos que todo hubiera terminado. Pero 3 semanas después, mientras estábamos en la cama viendo videos graciosos de la cámara, decidimos revisar la transmisión en vivo. Fue entonces cuando vimos a un hombre afuera. Llevaba una máscara negra que le cubría la boca y la nariz, la capucha puesta, y estaba parado frente a nuestro jardín, con los brazos extendidos, como si estuviera imitando a Jesús en la cruz. Miraba fijamente hacia la ventana de nuestro dormitorio, con la cabeza ladeada. Nos quedamos paralizadas. Para ese momento, habíamos movido la cámara dentro de la casa, así que no grabó nada. Estábamos tan alteradas que ni siquiera pensamos en grabar la pantalla. Luego habló, pero no pudimos escuchar lo que dijo. Después se dio la vuelta, cruzó a la vereda de enfrente y simplemente se quedó ahí, mirando nuestra casa durante unos 30 minutos. Llamamos a la policía otra vez. Nos dijeron que no era ilegal mirar una propiedad y descartaron todo el asunto. Incluso cuando les contamos lo que había hecho en nuestro jardín, nos hicieron sentir como si estuviéramos exagerando. No pudimos dormir durante días. Cualquier ruido afuera nos aterraba, incluso los más normales. Entonces, una noche a las 2:52 de la madrugada, recibimos una notificación. Desperté a mi novia y le dije: «Hay alguien afuera. Lo sean, por favor, revisa la cámara». Lo hizo y ahí estaban, 2 hombres con máscaras, viniendo desde el costado de nuestra casa, iluminando nuestras ventanas con linternas. Uno de ellos, el mismo hombre que nos había estado acosando, sostenía lo que parecía ser una palanca. ¿Por qué nosotras? ¿Cuál era el sentido de todo esto? Durante días enteros, se paraba en la vereda de enfrente, señalando, saludando o gritándonos cosas hacia la ventana. Cada vez que mirábamos, nos devolvía una mirada vacía. Claramente era para asustarnos. Y funcionó. Seguimos contactando a la policía, pero han hecho muy poco. El acoso continúa. Ahora tenemos cámaras y grabamos todo, pero nos sentimos completamente indefensas. Incluso hoy más temprano, volvió a pararse afuera, mirándonos fijamente. Lo tenemos en video y estamos absolutamente aterradas. Actualizaremos si pasa algo más. Gracias por escuchar. No podía sacarme de encima la sensación de que esos desconocidos sabían cosas que no deberían saber. Una noche, me quedé hasta tarde en el trabajo. No quería volver a casa porque mi departamento ya no se sentía seguro. No es que hubiera pasado algo malo dentro. Simplemente, no me gustaba estar sola. Alrededor de las 10 de la noche, finalmente decidí irme. Caminé los 10 minutos hasta mi casa con la cabeza baja, los auriculares puestos, pero sin música. Algo que aprendí a hacer para poder escuchar si alguien me estaba siguiendo. Cuando doblé la esquina de mi cuadra, vi a alguien sentado en la entrada del edificio de enfrente al mío. Un hombre joven, con la capucha puesta y la cabeza baja. Casi lo ignoré, hasta que habló. Dijo: «Hace frío esta noche». «No, sunshine». Me detuve en seco. No me miró, solo fijaba la vista en la vereda, como si estuviera leyendo algo en el suelo.
Caminé lentamente pasando a su lado, sin decir una palabra. Cuando llegué a mi edificio, subí las escaleras y cerré todos los cerrojos de la puerta. Me senté en el sillón durante horas, escuchando la nada. Finalmente, me quedé dormida. A la mañana siguiente, desperté y encontré el felpudo dado vuelta. Puede no sonar grave, pero vivo sola y la puerta de mi departamento está en el último piso. No es un lugar por el que alguien pase por accidente. En la parte de abajo del felpudo había algo escrito con lapicera. Decían también: podés cambiarte la cara si querés, pero igual voy a reconocerte. No entendí qué significaba, pero aún así vomité. Ese mismo día, reservé un hotel para el fin de semana. Me fui del departamento, sin llevar nada. Ni siquiera me sentí segura agarrando ropa. Solo necesitaba estar en un lugar concurrido. El recepcionista del hotel me dio una habitación en el cuarto piso. Era pequeña, silenciosa y un poco sofocante, pero se sentía segura, al menos hasta alrededor de las 2:00 de la madrugada. Cuando alguien golpeó mi puerta, fueron 3 golpes lentos. Me senté en la cama y esperé. Al rato volvieron a golpear. Miré por la mirilla y vi a una mujer de unos 40 años. Su rostro estaba completamente vacío, sin expresión alguna. Solo miraba fijamente la puerta. No dijo nada, así que yo tampoco hice un solo sonido. Finalmente se fue. Fue una de las cosas más perturbadoras que había visto en mi vida. A la mañana siguiente, le pregunté a la recepción si alguien había pasado por mi habitación durante la noche. Me dijeron que no, que nadie debería haber estado en ese piso, y menos a esa hora. Todas las habitaciones de ese piso estaban vacías. Ahí fue cuando todo encajó. Estas personas no eran aleatorias, estaban siendo enviadas y alimentadas con información sobre mí. Les habían dado frases que Caleb usaba. Pero, si no era Caleb, ¿quién lo hacía? ¿Y por qué? Pensé en Caleb, en rehabilitación, en su obsesión con el control, y con asegurarse de que yo nunca desapareciera del todo. Él no necesitaba ser quien golpeara la puerta. Solo necesitaba mandar a otros a hacerlo. Así que empecé a investigar, y recordé una conversación de meses antes de la ruptura. Caleb hablaba de un foro en el que estaba, un lugar donde la gente compartía tácticas. Lo hacía sonar como algo de productividad o autoayuda. No recuerdo el nombre. Honestamente, no creo que alguna vez me lo haya dicho, pero ahora, viéndolo en retrospectiva, sonaba como una especie de juego de rol enfermizo, casi sectario, solo que esto me estaba pasando de verdad. Alguien, probablemente Caleb, había contratado personas para repetir sus palabras e imitar sus patrones, para que incluso fuera de mi vida, yo siguiera recordándolo constantemente. No era acoso en el sentido tradicional, era graffiti psicológico, como si él se estuviera pintando sobre desconocidos para que yo nunca pudiera estar segura de a quién estaba mirando. Recuerdo perfectamente el olor a pino y a tierra húmeda cuando llegamos a la casa del lago. El sol se filtraba entre los árboles, pintando manchas doradas sobre el agua quieta. Mis padres estaban emocionados. Era nuestra primera gran vacación familiar en años. La casa era antigua, de madera oscura, y con un porche que crujía bajo nuestros pies. Se sentía acogedora, llena de promesas de fogatas y paseos en bote. Mi hermano pequeño, Leo, corrió directamente hacia el muelle, gritando de alegría. Esa primera noche fue tranquila. Cenamos, contamos historias y nos fuimos a dormir con el sonido de los grillos. Pero a la mañana siguiente, algo había cambiado. Una niebla espesa y antinatural cubría el lago, tan densa que no se veía el otro lado. Mi padre bromeó diciendo que era el clima típico de la montaña, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Leo no quería salir a jugar. Decía que el agua le daba miedo. Cuando le pregunté por qué, solo señaló la niebla y susurró a Anaí, alguien ahí. Ignoramos sus miedos infantiles, pero la inquietud empezó a crecer en mí. Durante el día escuchábamos ruidos extraños, golpes suaves contra las paredes de la casa,
como si alguien estuviera llamando desde afuera. Risas lejanas que parecían venir del centro del lago, donde no había nadie. Por la noche era peor. Las puertas de los armarios se abrían solas y las luces parpadeaban sin razón. Mis padres trataban de mantener la calma, culpando a la vieja instalación eléctrica, al viento, a cualquier cosa. La tercera noche fue cuando el terror se hizo real. Estaba en mi habitación cuando escuché a Leo llorar. Fui a su cuarto y lo encontré temblando en su cama, apuntando a la ventana. La mujer del lago sollozó. Miré hacia afuera y mi corazón se detuvo. En el muelle, de pie en el borde, había una figura alta y delgada, vestida con algo que parecía un vestido de novia antiguo y andrajoso. Su cabello largo y oscuro le cubría la cara, pero yo sabía que nos estaba mirando. Corrí a buscar a mis padres. Cuando volvimos, la figura había desaparecido. Mi padre, ahora pálido y asustado, cerró todas las puertas y ventanas con llave. Nos dijo que empacaríamos y nos iríamos al amanecer. Pero la casa no nos iba a dejar ir tan fácilmente. Empezamos a escuchar arañazos frenéticos en la puerta principal. Luego, un golpeteo rítmico y constante en todas las ventanas a la vez. El sonido se hacía más y más fuerte. Un asedio infernal que nos rodeaba. De repente, todo se detuvo. El silencio era casi más aterrador que el ruido. Mi madre abrazaba a Leo con fuerza, mientras mi padre miraba la puerta con un hacha que había encontrado en el cobertizo. Entonces, un susurro se deslizó bajo la puerta. Una voz helada que llenó la habitación. No pueden irse. Pertenecen al lago ahora. Fue entonces cuando vimos que el agua empezaba a filtrarse por debajo de la puerta, oscura y fría, subiendo lentamente por el suelo de la sala. No era agua normal. Olía a descomposición y a algo muy antiguo. Supimos que no había escapatoria. La casa del lago nos había reclamado. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y darle like para más contenido de terror. Hasta la próxima. Pero volvió a pasar el mismo estruendo ensordecedor. Esta vez, la puerta vibró y el edificio tembló por el impacto. Yo ya estaba completamente despierta, observando la habitación iluminada, mientras mis primas seguían dormidas. Ningún animal ni ráfaga de viento podía causar eso. 20 minutos después, llegó el tercer golpe. El garage volvió a sacudirse y finalmente, 2 de mis primas se sentaron de golpe en la cama. Les pregunté si habían escuchado eso, aunque ya sabía la respuesta. Nikki preguntó, ¿qué fue eso? Le dije, no lo sé, pero ya es la tercera vez que lo escucho. Todas coincidimos en que no podía ser el viento. Nikki sugirió escribirle a su mamá, mi tía, y lo hicimos. Eran las 4:11 de la mañana cuando respondió, dándose cuenta de que algo serio estaba pasando. Despertó a mi tío, que salió a revisar la propiedad. Nosotras nos quedamos arriba, demasiado asustadas para movernos, hasta que escuchamos golpes en la puerta. Era mi tío. Al abrir, lo vimos junto a mi papá y varios de mis primos mayores. Ahí supe que era grave. No había viento, nadie estaba jugando. Mi tío nos dijo que agarráramos nuestras cosas y fuéramos a la casa principal. Luego dijo que había alguien en la propiedad, y eso me hundió el estómago. Metí todo como pude en la valija y salimos corriendo del garaje. Ya en la casa principal, la mayoría de la familia se despertó por el ruido y la conmoción. Nos sentamos en el living, tratando de entender todo. Yo conté los 2 primeros golpes, y mis primas confirmaron el tercero. Mi tía explicó que cuando mi tío salió a investigar, ella lo siguió. Él le gritó, ¡Ey!, a alguien que estaba detrás del garage. En ese mismo instante, la puerta de la casa principal se cerró de golpe, sin que hubiera viento que lo explicara. Ella temió que alguien hubiera entrado a la casa, así que corrió a despertar a mi papá y a mis primos. Revisaron todo y no encontraron a nadie dentro. Entonces mi tío contó lo que vio. Un hombre estaba parado detrás del garage. No se escondía ni se movía. Estaba mirando, como si quisiera ser visto. Cuando mi tío le habló, el hombre no reaccionó, simplemente se dio vuelta, caminó y desapareció.
no en la oscuridad, sino en el aire. Las hojas del suelo no crujieron, no quedaron huellas. Mi tío no es alguien que invente historias. Es un hombre serio y lógico, and that made it even more terrifying. Mis hermanos agregaron que encontraron 2 cartas de bufón, una en la casa principal y otra en el garaje. La del garaje estaba retorcida y tenía un aspecto demoníaco. Una prima señaló que los bufones simbolizan la burla y que los ruidos ocurrieron alrededor de las 3 alto M, la llamada hora del diablo. Era como si nos estuvieran provocando. Mi tío incluso buscó huellas, pero solo encontró las suyas y las de mis primos, no las del hombre. Otro primo manejó por la ruta durante el incidente para ver si alguien huía, pero no encontró a nadie. Ese día, nadie volvió al garaje. Nos acomodamos todos en la casa principal, en el piso, en sillones, donde hubiera lugar. Mi mamá cedió su cama para que pudiéramos dormir mejor. La segunda noche, ella durmió en un sillón, cerca de las ventanas grandes, y se despertó alrededor de las 4:00, alto, Emma, por el sonido de pasos en el porche. No se atrevió a abrir los ojos. Tenía miedo de abrir los ojos y ver a alguien mirándonos desde afuera. Luego escuchó que alguien intentaba abrir la puerta del sótano. Tenía una cerradura débil, y mis hermanos y primos varones estaban durmiendo allí. La puerta vibraba mientras alguien intentaba forzarla. Mi mamá corrió hacia el sótano, pero cuando llegó a la entrada que da a la playa, no había nadie, y todos los chicos seguían profundamente dormidos. Esa fue nuestra última noche. Aunque planeábamos quedarnos hasta el martes, nos fuimos el lunes. De camino a casa, no podíamos dejar de hablar de todo lo que había pasado. Cuando mi mamá se enteró de que yo había estado bajando sola durante la lavandería, planteó la teoría de que alguien podría haberme estado observando y pensó que yo estaba sola en el garaje. El tiempo entre mi último viaje abajo y el momento en que nos fuimos a dormir coincidía demasiado bien con los golpes que escuchamos. Empezaron a surgir teorías. Algunos pensaban que había sido un vecino intentando asustarnos para que nos fuéramos. Otros creían que había algo paranormal, especialmente por las cartas del bufón. Mi tía señaló que una persona normal habría salido corriendo cuando mi tío la vio. Pero este hombre no corrió, solo miró y desapareció. Contactamos a la anfitriona del Airbnb, quien dijo que revisaría las grabaciones de la cámara sobre la puerta del garage, pero nunca volvió a comunicarse con nosotros. Eso nos hizo preguntarnos, ¿conocía a ella al hombre? ¿Era un vecino? Cuando llegamos, por primera vez, mi hermana y mi prima habían caminado por la playa y se cruzaron con una mujer de la casa de al lado. Ella las observó con frialdad, sin amabilidad ni saludo, solo con una mirada hostil. La casa estaba en medio de la nada. Entendíamos que la presencia constante de huéspedes de Airbnb pudiera molestar a los locales, pero nosotros fuimos respetuosos. No merecíamos lo que pasó. Este fue nuestro primer viaje familiar, y con suerte no será el último. Incluso después de todo lo que vivimos,